¿Qué tal amigos? Soy Julio López y esto es Marquesina 22. Bueno, como siempre es un placer estar con ustedes y siempre estoy muy bien acompañado por mis queridos amigos Jesús Chavarría y Gerardo Gil. Jesús, llegaste corriendo, casi no llegas. Sí, barriendo. Me tocó probar, yo creo que la primera lluvia del año. A mí me parece que creo que no había llovido. Pero además vino acompañada de granizo, caray. Entonces el tráfico se pone rudo, amigos. En Pero la ya Ciudad de estamos México. aquí. Gerardo, ¿cómo estás? Muy contento, encantado como cada semana de estar acá en La Marquesina y bueno, pues para hablar de películas que creo que a la gente le van a despertar polémica, debate y sobre todo van a tener ganas de verla. Bueno, pues vamos a ver cuáles son los estrenos de este fin de semana. I did. You spent 8 years running the world's most exclusive, glamorous, and decadent man cave. In the office? Guarantee the publishers certain Basada en hechos reales y nominada a los premios Oscar en la categoría de Mejor Guión Adaptado, este fin de semana se estrena La Apuesta Maestra, que cuenta la historia de una esquiadora olímpica quien después de sufrir un accidente abandona su carrera. Su vida da un giro inesperado cuando decide poner una casa de apuestas clandestina que es frecuentada por algunas de las personalidades más importantes de Estados Unidos. Esta es una historia entretenida de principio a fin. Your risk is nuts. You're gonna get blown up. So, Mildred Hayes, why did you put up these billboards? My daughter Angela was murdered 7 months ago. It seems to me the police department is too busy torturing black folks to solve actual crime. A través de la historia de una madre que exige que se investigue el asesinato y violación de su hija, 3 anuncios para un crimen propone una mirada ácida a la Norteamérica profunda. Destaca cómo el director hace de la austeridad una virtud, midiendo cada acción y cada diálogo, para ponerlos al servicio de una despiadada exposición de las entrañas de una sociedad carcomida por la hipocresía y la condescendencia, en donde deambulan personajes perdidos en sí mismos. Una película sórdida, no exenta de ciertas dosis de humor e ironía. A lady with a funny fucking eye. And Fat Dennis. There's a lot of good friends of Willoughby in this town, Miss Hayes. ¿Y no crees que estaba un poco grande para ti? Mira, a ti y a mí nos tocó juntos. Sí. Qué coincidencia, ¿no? Ahora sí te vas a dar cuenta de todo lo que te has perdido este tiempo. Mejor título no puede tener, lo más sencillo es complicarlo todo, de René Bueno. De trama simplona, la película naufraga en su intención por acercarse a la narrativa televisiva y eso se nota en el tono de sus actores. Renata, Dana Paola, es una puber que está enamorada del mejor amigo de su hermano, mayor que ella 13 años. Ese es el leitmotiv de una trama capulinesca que busca torpemente hacer referencias cinematográficas. Lo que no perciben sus realizadores es que la mayor referencia son las chatas comedias ochenteras de Televicine. Lo más sencillo es evitarla como la peste. En el amor todo se vale. Es válido, ¿no? Se divierta. Gracias. Perdón, ¿me permite su identificación, por favor? Soy súper tragaños, ¿verdad? Usted es Enriqueta Méndez, 30 años. No se me nota, ¿verdad? Qué mala película es esta de lo más sencillo es complicarlo todo. ¿Cuántas nominaciones tuvo? Porque me desconecté un poco. ¿En tu top dónde estaba? ¿Dónde está? Pues estará en el lugar, yo creo que está entre las 100 mejores películas que he visto en toda mi vida. He quedado conmovido absolutamente de esta película. Es un parteaguas en mi vida. Ya no hay que Totalmente. darle demasiada importancia, pero ya la veremos. Por lo tanto está en mi top de lo peor del cine mexicano Y está del empezando el 2018. Y es enero. Fíjate que, bueno, todavía para decir si es lo peor que nos encontramos el año, tal vez es un poco prematuro. Parece, Parece, aunque bien podría estar asegurando su lugar esta película ahí. Sin embargo, donde sí, al menos conmigo ya aseguró su lugar, es en una de las peores películas mexicanas que yo he visto. De la historia. Sí, de la historia. Ya del 2018 a lo mejor alguien la puede superar. Todavía está arriba. Todavía puede ser. No hay que subestimarla, ¿eh? A su favor hay que decir que todavía arriba de ella está Pink, ¿no? Sí, claro. Esta película sí es horrorosísima, de un tipo apellidado del Toro, no Guillermo del Toro. No es el mismo y la verdad bueno. es que es lamentable, digo, de pena ajena. Sí, fíjate que, bueno, lo bueno es que sí hay películas que ver este fin de semana, ya vemos La Apuesta Maestra, y la otra es una de las favoritas y la que le va a estar haciendo un poco de sombra a La Forma del Agua, y nos referimos a 3 anuncios por un crimen.
Sí, me parece un poco desafortunado el título en español, que tampoco es muy diferente al que tiene en inglés, pero creo que en inglés el título sí hace una pequeña diferencia que lo hace mucho menos facilón, ¿no? En este caso, el título en español. A mí me parece que es una de estas pequeñas, grandes historias que cada cierto tiempo llegan a la cartelera, que le dan un vistazo incisivo a la América profunda, que nos muestran a través de personajes que están llenos de matices, que no son buenos ni malos, sino más bien son muy humanos. Nos enseñan las entrañas de una sociedad norteamericana carcomida por el doble discurso, por la hipocresía, por personajes que ni siquiera, que se pierden entre sus propios sentimientos y que le hacen una propuesta al espectador a dejarse llevar por un manejo emocional inteligente, ¿no? Pero sin duda es una película porque sin duda es una película que no deja títere con cabeza, en donde además hay un importante toque de humor y que se resulta ser una de las grandes pequeñas sorpresas del año, porque no había estado haciendo tanto ruido, ¿no? Antes de llegar a la cartelera. Hasta antes del Globo de Oro, que fue la gran triunfadora, se llevó 4 reconocimientos, prácticamente no se había hablado de eso. Sí, pues mira, yo lo que veo en estas dos películas que mencionaste es, primero, la épica de la Norteamérica profunda, como bien dice Jesús, y lo segundo creo que es un poco el regreso que no es exclusivo de este año, ya tiene algunos 2, 3 años que se está manejando, de ese cine blockbuster, porque finalmente sí es un cine comercial, a las carteleras cinematográficas en los términos de acaparar al gran público. Es decir, es un poco como el querer, no lo quiero decir de esa manera, se escucha como muy pomposo, pues, pero atraer a ese público general a las historias comunes, pero relatadas desde la perspectiva de Hollywood. Y también veo en algunas de estas películas, evidentemente, el discurso liberal, que va a estar, por supuesto, en la mesa en esta entrega de los premios Oscar. Y lo segundo, en algunas de ellas veo el gran tema de la codicia como trama a seguir. Entonces me parece muy interesante. Y bueno, justamente esta película es como el aceite, ¿no? La otra, La forma del agua, es justamente el agua y es como el aceite, porque mientras la otra es una oda a las relaciones interpersonales y básicamente al amor, todo el motor de la historia gira en torno al odio, ¿no? El odio que siente uno al otro y estas cadenas de odio que generan más odio y que van haciéndose en ondas concéntricas. Y hay que decirlo, ¿no? Esta película va a estar compitiendo en varias categorías a La forma del agua, incluida la de mejor guión original, mejor película, y curiosamente no nominaron al director, que puede ser como pues un indicativo. Además hay que mencionar que es la tercera en nominaciones, en cantidad de nominaciones, ¿no? Antes que esta película está Dunkerque, que ya, bueno, ha sido muy comentada por todos lados, pero sí, obviamente es como la tercera en discordia, y hay diferencias sustanciales entre las tres películas, ¿no? Bien dices lo de La forma del agua, la película de Nolan, a final de cuentas, es un ejercicio fílmico portentoso, quizás sin demasiado fondo, pero indiscutible en la maestría que deja ahí en claro el director. Y en este caso esta otra película que además nos habla sobre los distintos significados que se le pueden dar a la redención, ¿no? Personajes que de alguna u otra manera van encontrando caminos muy diferentes a cómo ellos interpretarían una realidad que termina por avasallarlos y que parece mostrar mucho de la orfandad que se vive a las orillas quizás de lo que es el mundo que pretenden proyectar las grandes ciudades de los Estados Unidos, ¿no? Sí, pues en la película del Toro finalmente lo que estamos viendo es un cuento con su toque de realismo mágico, pero su discurso liberal también. Estamos viendo también en estas nominaciones a los premios Oscar, como ya lo había mencionado, este retrato de la Norteamérica que siempre ha estado presente, pero que además a nivel narrativo siempre es tentador demostrarlo, es decir, tiene grandes crestas dramáticas hablar de estos temas. Y el tema en el caso de Molly's Game, lo que me parece a mí muy interesante, evidentemente sí está este discurso del empoderamiento femenino, porque al final del día es una antiheroína el personaje, y eso puede resultar también muy interesante. Es el dinero por el dinero, y eso siempre ha retratado a Estados Unidos.
Así es que está reñido, pero está reñido en favor del público. Está reñido en favor del público no solo estadounidense ni hollywoodense, sino del público mundial. Creo que está muy bien equilibrada las nominaciones este año, desde mi punto de vista. Y ya nada más para concluir, se ha discutido por ahí en las redes sociales, ¿no? Si Guillermo del Toro merece o no tantas nominaciones, si merece o no ganar. Y bueno, las películas que están en competencia tampoco le hacen demasiada sombra. No, claro. Seguramente será la gran triunfadora de la noche. Yo creo que sí tiene muchas posibilidades de llevarse el premio a la mejor película y al mejor director. No creo así en la categoría de guión, que son las tres que disputa el director mexicano. Pero bueno, ya veremos. ¿Tú qué piensas, mi querido Jesús? Ya para terminar. Yo creo que la película le va a ir muy bien en los premios Oscar, a final de cuentas. Ya el que haya recibido tantas nominaciones ya es en sí un reconocimiento bastante importante. Hay que decir, en los premios Oscar, a final de cuentas, como todas las entregas que hay a nivel internacional, está llena de implicaciones, de tendencias, de política, obedecen a todas ellas. No tiene tanto peso las virtudes cinematográficas como las tendencias que hay en ese momento y la popularidad, ¿no? Entonces a mí me parece que tampoco implican. Hay películas que son ignoradas quizás. A mí no me parece quizás tan justos los reconocimientos. Por ejemplo, en el caso de las películas de animación, se me hace que había otras películas que nominar, muchas más, que no fueron tomadas en cuenta. Es una lástima que no se haya metido la de Disaster Artist, esta película de de Franco, que en animación sobra, ¿no? Bueno, que haber estado ahí, es que con el anuncio de Franco sí pesó un poco todo este tema de que está ahora pues no solo en el mundo de Hollywood y en el mundo de los espectáculos, sino al final de cuentas es un tema social y es un tema político, y entonces estuvo presente desde mi punto de vista, no lo podían evitar. Y en el caso de la película de La forma del agua, creo que es la que tiene más química con el público a nivel mundial. Eso sí lo tendría que decir. Es decir, es el filme quizás con la academia, más amado, ¿no? Con la visión que suele tener la academia. Vamos a ver qué sucede. Me queda claro que va a ser la película de la noche, independientemente de lo que suceda, va a ser la película de la noche. Sí están presentes los criterios políticos, sociales, la gran química, por supuesto, y simpatía que tiene Guillermo del Toro, pero creo que va a ser el filme de la noche, va a ser la nota, finalmente la forma del agua. Muy atrás quedó justamente esta polémica de que si era plagio o no. Sí, totalmente. Y hay una nueva polémica que yo acabo de inventar, ¿no? Que seguramente... siempre inventando cosas que causan problemas, Julio. A ver, que seguramente le dieron tantas nominaciones porque lo apoyaron los rusos. Puede ser. Sí, porque si no, ¿por qué sus rusos en su película no son tan malos? ¿Por qué no son malos? Habría que analizar esa situación. ¿Por qué no son tan No, malos? digo, Muchas gracias, Gerardo. Completamente superado esta situación del plagio, que además no llegó a nada eso, es un chisme. Jesús. Nos vemos pronto. Ojalá que no te toque tráfico la próxima semana. Bueno, pues ahí lo tienen. Yo soy Julio López y esto fue Marquesina 22.